Uno, dos, tres, probando, jóvenes. Muy buenos días a todos. O buenas tardes, porque este video Olivo sale a las 7 de la noche. Saludos a todos los que nos están viendo. Gracias, saludos a República Dominicana, a Colombia, a todo México, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, Guatemala, Belice, Nicaragua. Si hay alguien por allá en África, bienvenidos todos. Canadá. Ya estamos simbrando los muros de concreto. Ven qué bonito está quedando esto. Está siguiendo el mismo enduelado del diseño que tenemos en los muros de concreto del sótano, para que se sienta como todo el mismo basamento. Todo el basamento es de concreto y la pieza de arriba blanca, pues es eso, ¿no? Es un cubo blanco, que sigue un poco la lógica de que hay un basamento principalmente, ¿no? El basamento es esta pieza desde donde se desplanta la arquitectura, que cuando es un basamento de ladrillo o de piedra, ayuda mucho a que se integre muy bien. Si la pieza se eleva blanca, impoluta desde el suelo, se ve bien, no digo que no se vea bien. Eldersen, una pieza blanca muy elegante en medio de un paisaje europeo del centro histórico que nace blanca. Pero aquí la idea es que tenga esa base, ¿no? de la columna, ese estilóbato. Entonces aquí nos ayuda mucho que tenemos un semisótano. Gracias a que hay un semisótano, la pieza no nace perfectamente desde el suelo. Entonces eso es como un aliciente, ¿no? o un pretexto para utilizar dos materiales. En la cueva usamos un basamento de piedra. Yo había escuchado de mi profesor Francisco Mangado, que nos contó una historia, una anécdota, que el arquitecto de la ópera de Sydney, George Knudson, el basamento es muy prehispánico. Esta escalinata, ¿verdad? Que nos recuerda a las pirámides de Teotihuacán. Y él hizo un viaje, nos contó Francisco Mangado, que hizo un viaje a México, a Mesoamérica, para conocer la arquitectura de las pirámides de esta zona. Entonces, por eso se lleva consigo, hace un levantamiento fotográfico y se lleva consigo esa idea de a la ópera de Sydney darle un basamento que es donde está todo el programa de necesidades, y arriba llegan estas cubiertas, ¿verdad? A modo de conchas o a modo de velas que sientan sobre el basamento. Entonces a mí me quedó muy grabada esa clase, y cuando me toca hacer un semisótano y me toca ver que tenemos dos escaleras en la cueva, tenemos la escalera principal y la escalera lateral, porque en la cueva el fraccionamiento me pedía tener una restricción lateral de 1,5 metros. Esa no fue una decisión mía. Entonces, como la cueva se elevaba a medio nivel, yo necesitaba dejar escalones en la restricción lateral. Entonces dijimos, ¿qué pasa si esos escalones, en vez de dejarlos después de la puerta, los traemos hacia adelante para que se integre una escalera con la otra? Y si le damos el mismo material a todo el sótano, se va a sentir como esa plataforma. Por eso lo hicimos así. Pero en este proyecto fue distinto, porque no tenemos restricción lateral. Aquí sí la pieza de la casa nace pegado al vecino. Por eso le dimos esta lógica, que el muro de concreto llegue hasta este punto, para que del concreto hacia arriba todo sea masa, todo sea blanco. Pero luego estaban las preguntas de los laterales. Si se fijan aquí, los puntales muy bien, cómo se van colocando a cada 50 centímetros. ¿A cada cuánto pones los barrotes? A cada 60. A cada 60 centímetros es la medida estándar. Por eso los moños tienen que ir a cada 60, ¿eh? Siempre te dicen, los moños van a 60 porque es la medida estándar para colocar los barrotes en la cimbra. Y se colocan de ambos lados. Aquí se están apuntalando, si se fijan, hacia el suelo cemento, muy importante. Y ya toda esta parte se va a rellenar. Aquí arriba va a ir una jardinera.
una de las decisiones que tomamos recientemente fue que este muro, por restricción del fraccionamiento, no puede rebasar la altura de la banqueta. Solamente el muro del colindante puede rebasar 40 centímetros máximo la altura de la banqueta. Y como el nivel de tierra del vecino es un poco más alto, la calle, de hecho, toda esta zona va bajando. Estamos, de hecho, en uno de los puntos más bajos de todo el fraccionamiento. Si se fijan, allá termina el fraccionamiento, entonces toda la calle trae pendiente hacia allá. Entonces nosotros necesitábamos contener esta tierra. Me hubiese encantado que pudieran quedar a la misma altura este muro y ese muro, pero no nos lo permitieron. Entonces, pues ese quedará 40 centímetros más alto, conteniendo la jardinera, y este quedará un poquito más bajo. Ya son cosas que he ido tolerando con el paso de los años. Porque al final de cuentas, por ejemplo, si vemos en la fotografía de la cueva, hay un error que todo el mundo que ha modelado esa casa y que me comparte sus renders, creen que el muro de la derecha, el que está pegado a la entrada principal, hay un muro blanco que creen que es parte de nuestra casa y no. Ese muro es del vecino, es del maestro Ricardo Agraz, pero muchas veces se confunde. Y de hecho, cuando lo visitaron la obra, mis amigos de Space Workers me dijeron que le pintara ese muro de otro color para que no se sintiera parte de la casa. Entonces, al final son detalles que uno no controla muchas veces. Fíjense, para todas las personas que se preguntan cómo logramos los claros tan limpios y tan amplios en nuestra arquitectura, es gracias a estos elementos. Estas son las llamadas traves aquí en México, vigas en otros lugares. Aquí a viga le llamamos a la viga cuando es de acero, trave le llamamos a la viga cuando es de concreto. Y fíjense dónde está el acero principal en una trave. Las principales varillas están abajo, porque ahí es donde va a generarse el momento más fuerte. Por eso todo el acero está trabajando en esa parte a tensión, y el acero que está en la parte de arriba trabaja a compresión. Algo así, ingeniero, si me equivoco me corrigen. Pero vean la dimensión de la trave. ¿Es una trave de cuánto? ¿De 80? 85. Entonces, esta trave nos ayuda a cargar todo el peso de los muros y los manda a las columnas de concreto de los costados. Es que es una muy buena cochera, son 8 metros de cochera. Ya se empieza a ver muy bien la forma de toda la casa. A ver, vamos a asomarnos allá arriba. Ya llegó el casetón. Para hacer nuestras losas más ligeras utilizamos casetón de poliestireno. Eso es algo muy común aquí en México ya, yo creo, y en muchas partes de América. ¿Qué hubo? Buenos días. ¿Qué andan haciendo? Para arriba, para donde va el pegador. A colar. ¿Qué hubo, Pecas? Buenos días. Ahorita voy con ustedes, que me cuenten qué andan haciendo. A ver. Podemos meter aquí los castillos de 2 metros. Y si podemos meter los castillos así de 2 metros, De 2 metros. de 2 metros, y después se le traslapa el pedazo para arriba, es que ya van a simbrar, Ujú. y el rato ya no se va a poder meter. Adelante. ¿Sí da? Sí. Nomás, este es el castillo. Es el castillo. Ok. Es la medida. Sí, nomás hagamos un traslape grande, ¿verdad? Pues de Sí, 50, mínimo que de Sí, mínimo. cuatro 50. estribos. Ujú. 4. 50, 4 estribos. Mide cada 20 cada estribo. Ok, Con 3 estribos que le quites y ya se mete. ok. Ok. Nomás tenemos este completo. Ey, Ok. es que eran muchos, eran 3, eran 4. Eran Ah, 4. ¿Verdad? Sacamos 16, ¿no? Sí, es que se ocupan 16 castillos. ajá. Y nomás había 4. Y yo traté de sacar 3 de cada castillo para ajustar pues a todo. Ya, para que todo quede. Para que quede todo. Ok. Ya que quede con barbas de Pérez para arriba y ya más se le traslapa el otro pedazo. Sí, adelante.
El casco, Sergio. Ah, lo tengo. El casco, Luis. ¿También por dentro? Y el casco, Abraham, ¿va? Entonces te había comentado, Ceci, que te había hecho yo un pedido para todos porque no se ajusta. El otro día te dije que no se ajustaba. Que no Casco. tenemos todos. Entonces no hay, para todos no hay. Ok. Bueno, lo que ustedes parten. ¿Cómo paso para allá? ¿Por aquí? Estamos brincando por ahí, pero por acá hay charola, si quieres. ¿Por dónde estás brincando? Ahorita revisamos eso del equipo. A ver. Ya tenemos la parrilla. Y por aquí pasan. Parece que sí. Fíjense qué bien la losa. Todos los elementos. Por ejemplo, esta es una trave bien importante, que la trabajamos mucho con nuestros ingenieros de cantilever. Son unas traves que, fíjense la altura, trae también como 90 centímetros y en este punto se hace más chica. ¿Se fijan? Vean. ¿Y por qué se hace más chica? Porque es el pasillo y por aquí viene una puerta, ¿va? Entonces aprovechan y la crecen donde hay muro y la bajan donde ya no hay muro. Pero sigue trabajando como un elemento Lo voy a de decir viga. rápido. Lo mismo hacen en esta de acá. Queda justo donde viene el muro. Y estas son las nervaduras, son nervaduras altas, porque la losa, si se fijan, va a quedar de alrededor de 30 centímetros. Por eso los casetones, si los vieron, eran anchos. Entonces llegan estas nervaduras. Entonces aquí queda un colado de concreto de 10 centímetros más o menos. Y fíjense a cada cuánto van. ¿A cada cuánto van? ¿A 80? 60. 60, ok. A cada 60 centímetros, ¿no? Va su nervadura. Aquí ya colocaron dos cosas. Pásame. Colocaron un plástico. Este plástico es para proteger el colado de concreto, para que el concreto cuando se cuele, no se, pues ahora sí que no se cuele por el muro y no nos vaya a manchar el muro. Y el Pecas lo clavó y Sergio lo clavaron con esos clavos. ¿Sí, no? Le pusieron los clavos de concreto para que quede bien fijo y no se vaya a doblar. El maestro Sergio. Ese Sergio. Entonces va muy bien esto. Vean la travesona esta también. O sea, ¿cómo logramos esos claros tan grandes? Con acero y concreto. ¿Ah? O sea, al final no son casas de puro concreto, pero vean la losa, pues. Y de hecho, por ejemplo, fíjense interesante cómo cambia el tipo de losa aquí, ¿verdad? Todo esto es una losa aligerada, por eso es más ancha, y esta es una losa llena, ¿verdad? Por eso es más delgada. ¿Por qué llena? Porque vamos a tener instalaciones, porque aquí es el baño de la planta baja, entonces por eso están dejando esa losa llena para poder que las instalaciones queden por arriba de la losa. Ya tenemos todas las fronteras, fíjense las tiras de corte, estas son bien importantes para contener el concreto y se deben de apuntalar y se deben de nivelar. Estas las vas a plomear, tienen que quedar bien plomeadas porque si no, nos ha pasado mucho aguas con esa, porque nos ha pasado mucho que queda botada y luego tenemos que rebajarla porque el enjarre no da. Entonces sí hay que cuidar mucho la tira, el plomo, el nivel pues ahí. Aquí andan demoliendo, ¿va? Para que pueda entrar bien la losa. Entonces ya cada vez más el patio se empieza a definir. Se va a ver muy bien la ventana, ¿no? Aquí hay una ventana de piso a techo, de hecho. Entonces tú vas a andar caminando por aquí y vas a ver para acá, hacia el árbol. Y luego vas a ver la cocina con ese gran ventanal
que tengo ganas de hacerle una cruz. Hace mucho que no hacemos cruces. Bueno, jóvenes, a ver, vamos hacia arriba. ¿Qué? Un campo. ¿Sí? Estamos en la planta alta. Aquí podemos ver mejor todavía el colado. Perdón, la losa. Fíjense bien el armado. Qué bien se ve el castillo colado, ¿verdad? Bueno, una parte ya se coló, ¿verdad? El castillo. ¿Dónde? El castillo del dado ese. ¿Ya lo colaron? Ah, ese, el nuevo que hicieron, no. Todavía no. Pero la zapata sí, ¿verdad? Sí, a lo de abajo ya está para echar el suelo cemento. Ok. Entonces ya colaron la zapata, ya sigue el suelo cemento y colar su dado y ya después colas el castillo. La dala de desplante al nivel que vaya a ser. Y aquí arriba. Muy bien. ¿Qué andas haciendo, Manuel? Aquí preparando la linternilla. Y Excelente, ahorita vamos a preparar para colar la losa, el armado, y para poder colar la losa, que excelente. va a quedar igual que aquella, que ya está fabricada. Bien protegida, ¿verdad? Queda mejor entre más vuele la losa, ¿verdad? Le entra menos luz, pero también Protege más. protege más del agua. Y al final, como están largas, queda bien protegida. Y acuérdense siempre que la linternilla depende el calor que haya en la zona, ¿verdad? Y el sol que haya en la zona. Si no quieres demasiada luz, hazle la losa. Si quieres mucha luz, déjale un tragaluz en la parte de arriba, como los hemos hecho, como está aquí, por ejemplo. Pero la verdad, si yo tengo que escoger, yo prefiero estas. Es una luz más suave y creo que queda más limpio el trabajo, porque siempre el tragaluz así muy directo, el aluminio, es un poquito imperfecto. Y creo que aquí la puedes controlar mucho más. La ventana, ¿no? La ventana tipo sifón. Fíjense, y ya se levantó la vuelta de la caja que va a proteger al tinaco para que no se vea. O sea, lo que protegen mucho es que no se vean así como aquí. Aunque tengamos un tinaco Rotoplas. Saludos a nuestros amigos de Rotoplas. Si se fijan, casi cada tinaco es de Rotoplas. Entonces, aquí, gracias a que le dimos la vuelta a la caja del tinaco, pues no la vamos a ver porque aquí no va a llevar losa. Esos castillos se van a romper. Pero queda muy protegida. Muy, muy protegida. Y aquí dijimos que le vamos a hacer un pretilito más bajo. Entonces aquí ellos ya están echando sus pretiles de 50. Oye, Manuel, ¿y si está quedando de 50? ¿No va a ser más chaparro ya después del hormigón? No, ya se le sacó lo que va del hormigón, las pendientes y todo, Ajá. y ya se va a hacer y falta la boquilla Ok. todavía. Ok. Sí. Sí, ahorita tiene 67 Ok. Lo veía más chaparro. y luego todavía le falta la boquilla, ¿Y de hormigón cuánto va a agarrar? casi como 20 centímetros, 20 centímetros de allá. al 2%. El 2% hasta acá. 2% mínimo, ¿eh? Hay que siempre darle un 2.5 algo para que el agua corra bien. Pero ya 2% ya está bien. Sí. Muy bien. Ok, jóvenes. Sí, no, aquí estos jóvenes ya
Ya están con todo. Una vez terminando las dos linternillas, termina Jaime acá de enjarrar y la próxima semana, o esta misma semana, ¿verdad? ¿Cuándo quieren empezar los hormigones? Pues ya esta semana. ¿Esta semana? Sí, ya queríamos echar aunque sea estos 2 cuadros. ¿Ok? Estamos esperando el hormigón. Digo, el jal. El jal. Sí. ¿Y qué les dice Martín? Ya lo pidió, nomás lo estamos esperando. ¿Ok? Sí, Quizás este camión que ya viene ahí. tal vez. Ah, no es la basura ese, ¿va? La Pepsi. Ok, entonces esta semana ya tener hormigones, qué belleza. Sí, sí, sí. Y la próxima semana ya empezamos con los enjarres. Bueno, terminar hormigones. La próxima semana terminamos hormigones y ya enjarrar, ¿va? ¿O se van a pasar primero para allá atrás? Pues lo que ustedes digan. Ujú. Sí, pues que lo correcto siempre, Jera, dice es de arriba hacia abajo, ¿va? Y Entonces, terminando bien. ajá, hay que terminar todo. Agarrando corte. Pues bueno, jóvenes, así vamos en Olivos. Recuerden escribirnos a contacto@cotaparedes.com. Visiten la página www.cotaparedes.com. Con muchísimo gusto les podemos apoyar en construcción, remodelación. Acuérdense que nos estamos volviendo muy buenos a las remodelaciones. Somos muy detallistas, nos gusta que los espacios, pues ya ustedes nos conocen, los espacios fluyan bien. Cotaparedes, adelante.